Buenos días compañeros, el día de hoy vamos a hablar acerca del Ministerio de Relaciones Exteriores y por lo cual vamos a comenzar con su historia. En el siglo XIX, después de la independencia, inmediatamente se fue organizando paulatinamente la administración pública, comenzando el Estado de Guatemala siendo parte de las Provincias Unidas de Centroamérica y después en 1847 ya como una república independiente, libre y soberana para la administración de los negocios públicos y los diferentes ramos de la administración, donde posteriormente se fue organizando en secretarías de acuerdo a la denominación española que eventualmente adquirió también Guatemala para denominar a esta institución. Sin embargo, se llamó así después de la revolución del 20 de octubre de 1944. Este periodo de vigencia duró muy poco debido a la entrada en vigor de la Constitución Política de fecha 15 de marzo de ese ordenamiento constitucional, o esa constitución ya no hacía referencia en sí a una secretaría, sino más bien se refería a un Ministerio de Estado, por lo que el Congreso de la República tuvo que promulgar una propia ley, en este caso la Ley Orgánica del Organismo Ejecutivo, que se emitió en el decreto número 93 del Congreso de la República, de fecha 25 de abril de 1945, en la que por primera vez se hablaba en la sección 17, en el artículo 21 de ministerios, y en este caso del Ministerio de Relaciones Exteriores, y ya no en sí de una secretaría. Continuamos con la descripción de este ministerio. Actualmente nuestra constitución política vigente se refiere también a ministerios y habla en su artículo 193 que para el despacho de los negocios que tiene el organismo ejecutivo, y al hacer referencia de que habrá los ministerios que la ley establezca, y que actualmente existen 14 ministerios. Dentro de ellos se encuentran regulados en el artículo 19 de esta ley, y en el artículo 38 específicamente habla sobre el Ministerio de Relaciones Exteriores, como también el artículo 2 del reglamento interno de este ministerio, donde indica que a este le corresponde la formulación de políticas y la aplicación del régimen jurídico relativo a las relaciones del Estado de Guatemala con otros estados y personas o instituciones jurídicas de derecho internacional, a la representación diplomática también del Estado, los tratados y convenios internacionales, los asuntos diplomáticos y consulares, y se nos menciona más funciones también en la ley orgánica del organismo ejecutivo y en su propio reglamento. Y actualmente se nos hace mención de que está a cargo de un ministro de Estado. El ministro actual, como ustedes lo pueden ver, es el señor Pedro Brol. También este ministerio cuenta con un organigrama donde se encuentra hasta arriba el organismo. Pueden ver, está el despacho ministerial, siguiendo el gabinete del despacho ministerial, luego el despacho viceministerial, su propio gabinete también, y la asesoría de Cancillería, las misiones en el exterior, la unidad de auditoría interna, la Academia Diplomática, la Dirección de Comunicación Social, la Unidad de Soberanía y Dominio, la Unidad de Información Pública, y luego están las diferentes direcciones que se encuentran dentro de este ministerio. Entre ellas podemos encontrar la Dirección General de la Cancillería, por ejemplo, de Asuntos Consulares y Migratorios, de Límites y Aguas Internacionales, Protocolo y Ceremonial Diplomático, entre otras que también se nos hace mención, y cada una de ellas tiene sus diferentes directores, subdirectores, y se encuentra así conformado el Ministerio de Relaciones Exteriores. Continuamos con el tema. Les voy a hablar sobre los documentos extendidos por dependencias de ministerios de Estado y otras dependencias estatales. Para la legalización de estos documentos se necesitan 5 pasos. Obtener el documento original, presentarlos al Ministerio de Relaciones Exteriores, retirar el documento ya legalizado, presentar el documento en la embajada del país donde va a surtir efecto y enviar el documento. Para la legalización de documentos se realizará en el Ministerio de Relaciones Exteriores, específicamente en el Departamento de Auténticas. El horario de atención es de las 8 de la mañana a 2 de la tarde y se tardará aproximadamente 48 horas. Los requisitos generales que se necesitan es que cuando se presentan 10 documentos, es decir, 10 hojas, deben ir en un sobre manila
y proporcionar el formulario para la autenticación. Debe satisfacerse el impuesto de 10 quetzales por medio de timbres fiscales, presentar el documento original y las copias que se deben legalizar. El documento original debe estar ya previamente legalizado. Los documentos extendidos en Guatemala que surtirán efectos en el extranjero, por ejemplo, los certificados extendidos por registradores civiles, deben ir con la firma del director general del RENAP. Cuando es traslados de cadáveres extranjeros, debe ir un certificado médico de defunción. En el caso de que fallezca la persona en un hospital público, debe ser certificado por el Colegio de Médicos y Cirujanos. En caso de que sea un hospital estatal o con la intervención de un médico forense, será encargado la Secretaría del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Cuando es un trámite de antecedentes policíacos y antecedentes penales, debe legalizarse con la firma del jefe de gabinete criminalístico de la Policía Nacional y el funcionario de la Dirección de la Policía Nacional Civil. Para legalizar un documento donde interviene notario público, se debe legalizar con la firma del notario y la verificación del colegiado activo del notario. Para cuando son documentos o diplomas o certificados de estudios de educación primaria o secundaria, se legalizará por medio de la firma del director, del supervisor de área, de la dirección departamental y del Ministerio de Educación. Ahora, cuando son títulos o diplomas universitarios, se legalizará por medio de la Secretaría General de la Universidad. Cuando son traducciones, deben ser legalizados por un traductor jurado y este traductor debe ser registrado en el Ministerio de Educación. Cuando son documentos expedidos por dependencias de ministerios de Estado, dependencias estatales, se debe presentar la firma del secretario del ministerio o el funcionario correspondiente. Aquí les presento un modelo de la solicitud donde básicamente va el Ministerio de Relaciones Exteriores, la hora de entrega, fecha y de retiro del documento, los datos pertinentes, número de DPI, dirección y número de teléfono, y se les recuerda el timbre fiscal. También se les adjunta un modelo donde se dice que se certifica la autenticación del documento y que se hace constar quién lo autenticó, y si se dan cuenta acá hay un pequeño sello que nos hace ver que es el de Relaciones Exteriores, donde dice que ya está autenticado el documento. Ese es los trámites que se realizan. Buenos días, licenciada, buenos días, compañeros. En esta mañana a mí me tocó hablar acerca de la legalización de documentos provenientes del extranjero que surtirán efectos en Guatemala. Se dice que los documentos provenientes del extranjero, para que sean admisibles en territorio guatemalteco, y los expedidos en el país que vayan a surtir efecto en el extranjero, corresponde legalizarlos por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ellos tienen un horario de atención de recepción y entrega de documentos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 14 horas en el Departamento de Auténticas de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones, y están ubicados en el Centro de Atención de Migrante, Segunda Avenida 4 Grandes 17, zona 10 de la capital. La recepción se da en la ventanilla número 4 y la entrega en la ventanilla número 5 y 6. Se requiere cierto tipo de requisitos. Entre los requisitos generales podemos encontrar como primero: en el caso que la cantidad de documentos exceda de 10 unidades, el interesado debe presentarlos en sobre de papel manila y llenar el formulario que se les proporcionará para identificarlos bajo su responsabilidad. El segundo requisito sería satisfacer el impuesto de 10 quetzales por cada auténtica mediante especies fiscales, las cuales deben adherirse previo a entregarse el documento legalizado. El Ministerio de Relaciones Exteriores no cobrará horarios ni tarifa alguna por la legalización ni vende especies fiscales. Tercero, para la respectiva legalización debe presentarse el documento original.
Cuarto, no se legalizarán fotocopias legalizadas de documentos provenientes del extranjero cuyo original no haya sido previamente legalizado por el Departamento de Auténticas. Quinto, los documentos a legalizar deben estar firmados por el funcionario respectivo, cuya firma está registrada en el Departamento de Auténticas. Y sexto, los documentos emitidos en el territorio nacional posteriormente a su legalización por el Departamento de Auténticas y previo a su envío al extranjero deben ser legalizados por la misión diplomática o consular del país correspondiente acreditada en Guatemala. Y yo les mostraré aquí el ejemplo de un tipo de este documento que es una explicación de pases legales de identificación de nombre. Y la descripción del documento. La identificación de nombre o persona es el documento que identifica a una persona con relación a la forma que utiliza su nombre o bien la forma en que es reconocido a través de instrumentos legales que demuestren la identidad de dicha persona. Esto puede ser a través de su documento de identificación personal, en el caso de Guatemala, pasaporte, licencia de conducir, entre otros. Este documento puede utilizarse cuando una persona se ha identificado indistintamente con nombres diferentes al que consta en su partida de nacimiento. Y aquí les voy a demostrar yo un documento de este tipo de trámites. Aquí podemos encontrar el documento, en el cual en el paso número 1 dice que se da la identificación de nombre. Fue expedida con el fin de dar a conocer las diferentes formas por las cuales la misma persona puede ser identificada y fue autenticada por el notario público James M. Greenberg del estado de Nueva York. Luego, la oficial del Condado de Corte Suprema de Nassau, Maureen O'Connell, certifica que el notario público quien extendió el documento anterior se encuentra debidamente autorizado y juramentado en el estado de Nueva York. Aquí podemos ver el primer paso de la legalización de un documento del extranjero en Guatemala, que surtirá efectos en Guatemala. El paso número 1 dice: el Cónsul General de la República de Guatemala certifica que la firma de la persona que se encuentra en el documento anterior, en este caso la oficial del Condado y Corte Suprema de Nassau, es legítimo. Aquí ya encontramos prácticamente la legalización por parte de un abogado de la República de Guatemala. Y aquí ya pasamos al paso número 2. Dice: el documento debe ser remitido al Ministerio de Relaciones Exteriores para que autentique que la firma del Cónsul General de la República de Guatemala en el extranjero es legítima. El tercer paso es: deberá solventar el impuesto del papel sellado y especies fiscales de 10 quetzales, como lo dije en sus requisitos generales, y se deberá adherir los timbres fiscales al papel legal. Y aquí en este documento el Ministerio de Relaciones Exteriores certifica que la firma del encargado del Consulado de Guatemala es verídica, por lo cual se autoriza su autenticación. Y de ahí pasamos al cuarto y último paso, que es como el documento original se encontraba en idioma inglés, debe traducirse al idioma español por un traductor jurado autorizado por el Ministerio de Educación de Guatemala para dar cumplimiento a las leyes internas de Guatemala. Y aquí ya miramos la otra parte de nuestro documento. Esto sería prácticamente lo que a mí me correspondió por parte de mi grupo. Gracias por su atención, feliz día y bendiciones. El trámite para la obtención de nacionalidad guatemalteca por parte de un nacional de Centroamérica o de Belice no es muy complicado, pues este mismo se encuentra fundamentado en el artículo 145 de la Constitución Política de la República de Guatemala, la cual dice que cualquiera que haya sido nacido en un país centroamericano, o sea, que haya sido parte de la Federación Centroamericana, tiene derecho a ser reconocido naturalmente como guatemalteco. Esta solicitud debe ser acompañada por un memorial, el cual debe contener nombres, apellidos, estado civil, profesión o oficio y dirección para recibir notificaciones. De la misma manera, debe estar fundamentado en el artículo 145 mencionado anteriormente. Mientras que
de ser un beliceño el que solicite este trámite, debe fundamentarlo en el artículo 19 transitorio de la Constitución Política de la República de Guatemala. Además de eso, el memorial debe acompañarse de certificación de extranjero residente, certificación de extranjero domiciliario, carta de nacionalidad, pasaporte extranjero vigente, constancia de carencia de antecedentes penales, constancia de carencias de antecedentes policíacos, certificado de carencia de antecedentes policíacos extendido por las autoridades del país, comprobar que cuenta con medios fehacientes para su subsistencia y, por último, salvo en caso de exoneración basada en la reciprocidad internacional, un comprobante de pago de la cuota anual de extranjería. Y esos son los requisitos indispensables para poder obtener la nacionalidad como un centroamericano o beliceño. Barrios Maltés, y el día de hoy tengo a bien explicarles acerca de lo que es la nacionalización por naturalización. Es importante empezar con lo que es la definición, y por naturalización entendemos que es el proceso mediante el cual el ciudadano de un estado adquiere la nacionalidad de un segundo estado, con el cual ha adquirido algunos vínculos producto de la estancia y la residencia mantenida a lo largo del tiempo de manera legal en dicho país, o por otros motivos, como son el matrimonio y la ascendencia directa del padre, abuelos, etc. Existen dos tipos de naturalización según la legislación. Y empezamos hablando de lo que es la naturalización concesiva, y se refiere en cuanto a que las personas legitimadas que pueden optar a la nacionalidad concesiva son las que establece el artículo 32 de la Ley de Nacionalidad, que nos remite a la Constitución de 1965, donde se refiere a los extranjeros que han adquirido domicilio y residido en el país por el tiempo que la ley establece, que es de 5 años. Consecuentemente, encontramos lo que es la naturalización declaratoria, que se obtiene mediante el matrimonio, asumiendo la nacionalidad del cónyuge, renunciando a la propia. Divisiones para la obtención de la nacionalidad. Empecemos hablando de la primera que encontramos en la diapositiva, que hace referencia a los centroamericanos y beliceños. Empezamos hablando de que la nacionalidad guatemalteca para estas personas se solicita por medio de un memorial dirigido al ministro de Relaciones Exteriores. Luego de recibir el memorial se examina la documentación y se notifica al interesado que deberá ratificar su solicitud y cumplir con los requisitos que se le indiquen si el expediente no está completo. Posteriormente se da audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Con la opinión de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cancillería y el dictamen de la Procuraduría, el Ministerio de Relaciones Exteriores procede a resolver la solicitud y a notificar al interesado. Continuando con lo que es la segunda parte de la diapositiva, que hace referencia al resto de nacionalidades del mundo, encontramos que las personas que no sean nacionales por nacimiento o de origen de los otros países que formaron la Federación de Centroamérica, es decir, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, de Belice, o las personas nacidas en el exterior, hijas e hijos de guatemaltecos, deben diligenciar su solicitud de nacionalidad guatemalteca por naturalización. La nacionalidad guatemalteca por naturalización se solicita ante las gobernaciones departamentales, dependencias que deberán diligenciarla hasta que se encuentre en situación de resolver. La gobernación departamental que conozca de la solicitud, una vez se encuentre completo el expediente, la traslada al Ministerio de Relaciones Exteriores. Si hay requisitos que no se han cumplido, el expediente deberá ser devuelto a la gobernación departamental, de que se trate para que se cumpla con ellos. Si el expediente está completo, se otorga audiencia a la Procuraduría General de la Nación, para seguidamente, con la opinión del Ministerio de Relaciones Exteriores y el dictamen de la Procuraduría General de la Nación, el expediente se eleva a la Secretaría General de la Presidencia de la República para que se someta a consideración del señor presidente, quien decide si se emite o no el acuerdo en el que se disponga a conceder la nacionalidad guatemalteca por naturalización al peticionario. Previo a someterse a consideración del jefe del organismo ejecutivo, conocen de la solicitud el cuerpo consultivo específico de la indicada secretaría. Una vez emitido el acuerdo respectivo, este es publicado en el Diario Oficial. El acuerdo gubernativo en sí no acredita la nacionalidad guatemalteca por naturalización, porque ésta será otorgada en una ceremonia especial en la que previamente se toma el juramento de renuncia a la nacionalidad extranjera, acatamiento y fidelidad a Guatemala, ceremonia que se realiza por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el que dispondrá del día y la hora en que tendrá verificativo. Otorgada la nacionalidad, se entregan a los nuevos guatemaltecos los documentos que los acreditan como tales y los oficios correspondientes para que los excluyan en los registros respectivos como extranjeros domiciliados y se les inscriba como guatemaltecos naturalizados. Siguiendo con mi presentación, pues encontramos aquí los requisitos indispensables para dar trámite a la solicitud de centroamericanos y beliceños. Por cuestiones de tiempo, hablemos de los primeros dos.
El primero dice, el memorial debe contener los nombres y apellidos completos del interesado, edad, nacionalidad, estado civil, profesión u oficio y lugar para recibir notificaciones. 2. El peticionario debe ser mayor de edad y el trámite es personal, no se admite representación y solo pueden efectuar la solicitud personas civilmente capaces. Al memorial de las personas que anteriormente comentamos debe acompañarse los siguientes documentos: certificación de extranjero residente, certificación de extranjero domiciliado, carta de nacionalidad, pasaporte extranjero vigente, constancia de carencia de antecedentes penales, constancia de carencia de antecedentes policíacos, certificado de carencia de antecedentes policíacos expedido por las autoridades del país en donde el interesado haya residido durante los últimos 5 años debidamente legalizado, comprobar que cuenta con medios fehacientes para su subsistencia, salvo los casos de exoneración basada en la reciprocidad internacional, comprobante de pago de la cuota anual de extranjería de la Dirección General de Migración. Para el resto de nacionalidades encontramos los siguientes requisitos indispensables para tramitar la solicitud. El peticionario deberá estar inscrito como extranjero domiciliario. Esta calidad presupone que el peticionario debe ser titular de una visa de residente permanente extendida por la Dirección General de Migración. 2. El solicitante debe tener la calidad de extranjero domiciliado por lo menos durante los 5 años previos a la presentación de la solicitud. Inciso 3. El interesado debe ser mayor de edad y el trámite es personal. No se admite la representación y solo pueden efectuar la solicitud personas civilmente capaces. El memorial de solicitud para las personas que formen parte del resto de nacionalidades del mundo. El memorial debe dirigirse al gobernador departamental del lugar en el que el domicilio esté suscrito del solicitante. Debe consignarse los nombres y apellidos completos, edad, nacionalidad, estado civil, profesión u oficio y lugar para recibir notificaciones. Y tercero, debe citarse el fundamento legal en que basa su solicitud, principalmente en el artículo 146 de la Constitución y el inciso que corresponde del artículo 33 de la Ley de Nacionalidad. Al memorial deben acompañarse los siguientes documentos. Les voy a mencionar los primeros, los cuales son la certificación de extranjero residente, certificación de extranjero domiciliado, carta de nacionalidad, pasaporte extranjero vigente, constancia de carencia de antecedentes penales, extendida por la CSJ de Guatemala, constancia de carencia de antecedentes policíacos, extendida por la Dirección General de la Policía Nacional de Guatemala, certificado de carencia de antecedentes policíacos expedido por las autoridades del país donde el interesado haya residido durante los últimos 5 años debidamente legalizado. Estos son los principales que encontramos. Continuamos con la siguiente diapositiva. Y aquí encontramos otras diligencias que debe efectuar la gobernación departamental. Y aquí hablamos al sometimiento al peticionario a un examen de idioma español y de instrucción cívica. Así es como he terminado mi presentación y muchas gracias por su atención.